Namaste, buenas tardes. Dios les bendiga. Enseñanza premeditación. Vamos a meditar hoy con el señor Shiva porque me lo pidieron. Y yo creo que es bien pertinente, ¿no? Una enseñanza que casualmente vi algunas referencias en los posts. Es hermoso cuando el universo se alinea y hay mucha gente hablando sobre enseñanza, que a lo mejor no la da de forma operativa, pero por lo menos la da a conocer. Y es una enseñanza que no es extraña, porque siempre ha sido así, desde la parte de la correcta actitud humana, enfrentando situaciones, problemas. Lo que voy a decir seguro no les parece extraño, pero lo voy a enmarcar dentro de una enseñanza espiritual. Y es, de alguna manera, lo que representa una situación difícil, un problema. Estamos claros que dentro del hinduismo hay muchísimas iconografías, hay muchísimos dibujos, representaciones. La mayoría de las dioses son conceptuales, ¿ok? Son formas de representar la enseñanza. Cuando uno ve un dibujo de un dios en la India, no estamos hablando necesariamente de un dios que haya existido, que tenga forma antropomórfica, sino que todo el dibujo, toda la pintura, toda la iconografía recuerda la enseñanza. ¿Okay? Eso de que una imagen habla más, dice más que 1000 palabras, es totalmente cierto. ¿Okay? Casi que en cambio de leerte un libro, repasarte un libro, ves la imagen y si ya tienes la enseñanza, identificas en los diferentes detalles lo que ese Dios o esa personalidad de Dios te quiere enseñar. Ideal es. Y una de las iconografías, a lo mejor no muy antiguas, no estoy hablando de no muy antiguas, estoy hablando de hace 4.000 años, 5.000 años, es del señor Shiva, donde él aparece muy musculoso, ¿okay? Con un desarrollo muscular muy llamativo. Y si tú no tienes la enseñanza, esos músculos del señor Shiva no dicen más nada, salvo que a lo mejor para muchos es un hombre atractivo o hermoso por los músculos. Eso es lo que quiere transmitir el señor Shiva. Obviamente que no. Los músculos tienen que decir otra cosa y tienen que estar en coherencia con lo que él propone que aprendamos. El señor Shiva es el gran gurú, que es la representación máxima de lo que puede ser un gurú aquí en la tierra, un maestro espiritual. Porque es todo maestro espiritual, todo gurú, en una persona que se empieza a interesar en su vida espiritual, tiene que recibir la enseñanza del señor Shiva. ¿Okay? Esa es la carta de presentación de un gurú, la enseñanza del señor Shiva. Y la fortaleza tiene muchísimo que ver. Cuando hablamos del señor gurú, cuando hablamos del señor Shiva, el gurú tiene que ofrecer o presentar escenarios dentro de su grupo de devotos, de discípulos, de crecimiento espiritual, escenarios que sean retadores. Me gusta más la palabra retadores que escenarios complicados. ¿Por qué? Mire, porque nosotros como raza humana tenemos una tendencia natural a evadir los retos. Todo lo que a nosotros nos cuesta más de lo normal,
Lo llamamos difícil, lo llamamos imposible, lo llamamos que no es para mí, lo llamamos que no estoy preparado, lo llamamos lo que sea. ¿Okay? Y uno trata de salirse por la tangente. Eso es así siempre. Escogiendo una pareja, escogiendo un trabajo, escogiendo un ejercicio, escogiendo lo que sea. ¿Cuántas personas no entran en un gimnasio y apenas empieza a dolerle los músculos, la persona abandona? Muchísimas. Porque no cabe en la cabeza de muchas personas que para tú fortalecerte se te deben presentar retos que muchas veces te sacan de la zona de confort y te producen algún tipo de disconfort, no vamos a decir malestar, pero no estamos ganados a eso. Donde yo no estoy confortable, yo me eximo, yo me voy, me argumento lo que sea y me voy. Hay una frase triste que muchas veces dice: yo no nací para eso. ¿Qué? Y no nos damos cuenta que cuando nos enfrentamos a esas situaciones o a esos eventos retadores, si y solo si los enfrentamos correctamente, esos eventos nos sacan músculo, nos sacan fuerza, nos fortalecen, nos preparan para eventos futuros. ¿Ok? Y sí, muchas veces en esa búsqueda de foco de atención de lo terrenal a lo espiritual, nosotros tenemos muchos eventos de disconfort. ¿Por qué? Porque nos encontramos que tenemos que abandonar algunas actitudes, sobre todo internas, personales, que antes teníamos y ahora no nos sirven. Y mira que cuesta abandonar cosas con las cuales hemos vivido toda la vida. ¿Ok? Y tenemos que aprender cosas que nosotros a lo mejor no considerábamos. ¿Sí? Es una mudanza. Ojalá fuera una mudanza, pero véanlo como una mudanza. Ninguna mudanza es agradable, porque tienes que limpiar tu casa actual, tienes que embalar, tienes que botar cosas que no te vas a llevar, después tienes que contratar y después tienes que llevarla al otro lugar, tienes que arreglarla, tienes que desembalarla. O sea, es todo un tema, una mudanza, que se hace porque asumes que en tu nueva casa vas a estar mejor, porque si no, no lo haces. La vida espiritual es así. Tú te tienes que mudar desde tu vida terrenal hacia tu vida espiritual. Y miren que hay retos, miren que hay situaciones que no son confortables. ¿Ok? Y en esas situaciones y esos retos es donde uno se fortalece. ¿Con cuál esperanza? De que la vida espiritual sea más confortable. Igual que tu nueva casa, que asumes la mudanza con todo lo que implica, porque vas a estar mejor, la mudanza hacia una vida espiritual, también asumes todo lo que implica, porque vas a estar mejor. ¿Ok? Y esa fuerza que tú desarrollas, asumiendo correctamente los retos que te da la vida, es lo que representan los músculos del señor Shiva. Una figura muy musculosa, que quiere decir una figura que se ha fortalecido con los retos que le ha dado la vida. ¿Okay? A lo mejor retos que lo podemos circunscribir o dejar en el plano terrenal, pero cuando hablamos más del señor Shiva es esos retos que se presentan de pasar de un plano terrenal a un intento del plano espiritual. Hay también una
concepción incompleta de que las debilidades, de que las situaciones complicadas, las situaciones difíciles, los retos que nos cuestan, las situaciones esforzadas, nos hacen crecer y nos fortalecen. ¿Acaso no es eso lo que parece que estoy diciendo? No. ¿Por qué? Porque un reto per se nos fortalece. Una situación difícil nos fortalece. Que la nueva era lo crea que eso es así. Una situación difícil te puede dañar irremediablemente. Y cuando digo irremediablemente, quiere decir que no te fortaleció. ¿Okay? Un reto mal asumido te puede desgraciar la vida. Entonces, ¿dónde está la relación entre ese reto, entre ese disconfort y un verdadero fortalecimiento? En la forma como lo abordas. Si algo pasa en nuestra vida y nosotros tomamos actitudes de víctima, de doliente, depresiva, eso no te va a fortalecer. Eso te va a sumir en un estado de que probablemente nunca más vayas a salir. Pero si tú tienes herramientas para enfrentar ese reto, para enfrentar esas situaciones difíciles, allí sí. ¿Okay? Voy a extender el ejemplo. ¿Hacia dónde lo voy a extender? Hacia la musculación. Si tú vas a un gimnasio y tú empiezas a agarrar peso como loco y a hacer movimientos que a lo mejor viste en alguna red social, si tú no lo haces correctamente, te puedes malograr y de forma irreversible. O sea que el gimnasio per se, o el peso, como ese peso que te puede poner la vida en diferentes situaciones, no necesariamente te hace crecer los músculos. Te puede lesionar y te puede dejar en cama. Entonces, el peso per se, el reto per se te fortalece. No, tienes que tener técnica. Porque un peso no se levanta como loco. Un peso hay formas de trabajarlo. Una carga hay formas de trabajarla. ¿Okay? Una situación difícil hay formas de trabajarla. Hay formas correctas y formas incorrectas de trabajarla. Entonces, eso somos muy ingenuos diciendo, ay, estoy pasando esto difícil, pero yo sé que me estoy fortaleciendo. No, por pasar cosas difíciles nadie crece. ¿Ok? Tienes que ver cómo las pasas. Tienes que ver cómo las asumes. Y fíjense que un gimnasio es el ejemplo perfecto. En el gimnasio sacamos más masa muscular y en un escenario espiritual sacamos más masa espiritual, más espíritu. Ambos son escenarios de crecimiento. Donde hay retos, ¿okay? Donde hay destrezas, pero lo ideal es que haya acompañamiento. Acompañamiento de una persona que ya haya tenido su éxito, vamos a decir así. ¿Okay? Porque no es ni siquiera de formación, no es ni siquiera de teoría. Es que él haya ya probado en carne propia lo que de alguna manera él te puede guiar, él te puede ayudar. Y un entrenador personal es lo que se llama en un gimnasio. Y a lo mejor un maestro espiritual es lo que se llama en ese intento de mudanza, de cambio de vida personal espiritual. En la espiritualidad se ve mucho, ¿sí? Que las personas leen libros, escuchan audios, podcasts, videos, ¿okay? Y ya se sienten espirituales. Y aunque no se den cuenta, eso puede estar dañándole la vida.
porque se adoptan conductas espirituales que no lo son, o sí lo son, pero están mal comprendidas, y puede tener consecuencias en la vida, igual que en el gimnasio. Tú ves videos, ves publicaciones y empiezas a imitar lo que ves ahí. Y ya crees que sabes y empiezas a hacer ejercicio. Créanme que yo he visto cada situación no deseada en el gimnasio, así como en la vida con lo espiritual. ¿Ok? O sea que sí, el señor Shiva, lo musculoso te invita a fortalecerte. ¿Con qué? Con las situaciones complicadas, con los retos. Pero necesitas destrezas y, muy aconsejable, necesita acompañamiento. El acompañamiento lo tienes con tu gurú, ¿sí? O deberías considerar. Y las destrezas son no solo las enseñanzas que te da tu gurú, que son enseñanzas sagradas, textos sagrados, sino esas pequeñas pasantías que te hace el gurú. Cuando tú te conviertes en un discípulo, tú convives parte de tu vida dentro de los escenarios de tu gurú, y en esos escenarios son las prácticas perfectas. Son el laboratorio perfecto para que tú pongas en práctica la teoría. Y allí, en esos espacios, tú agarras destreza que después las sales a mostrar en tu vida. Las aplica en los otros problemas que tienes en tu vida. ¿Okay? Pero igual que tú empiezas a hacer ejercicio y te tienes que inscribir en alguna cosa, en algún gimnasio, en algún grupo donde esté tu entrenador, tú nada haces diciendo que tienes un entrenador y no frecuentarlo. ¿Estás haciendo algo? No. ¿Okay? Si tú dices que tienes entrenador y nunca vas al gimnasio, ¿estás haciendo algo? No. Yo estoy en el chat de mi entrenador. Ok, sí. ¿Y el ejercicio? ¿Te estás involucrando en el gimnasio? No. Pero lo espiritual es exactamente igual. Es importante tener ese concepto del esfuerzo. Pero es un esfuerzo que no daña, porque a lo mejor tienes la actitud correcta. Es un esfuerzo que fortalece. En estos días escribía yo algo sobre tomado de diferentes partes sobre el ejercicio. Y en una parte decía que viendo la actitud de una persona que va al gimnasio, cuando tú haces ejercicio y aceptas el reto, y el reto puede ser la sobrecarga, muscular, el reto puede ser el dolor muscular, tú aprendes en el gimnasio que hay dolores que no dañan, sino que son dolores que te fortalecen. Y obviamente hay dolores que se dañan. Cuando haces una técnica mal, cuando cargas un peso mal. Y tú en el gimnasio lo aprendes a identificar. Miren, eso es exactamente igual en la vida. Apenas nos duele algo, nosotros soltamos el peso, buscamos soltar el peso de la situación. ¿Okay? Y hay situaciones que no dañan. Hay pesos de situaciones que lo que tratan es fortalecerte. Esos pesos en la vida no los deberías soltar. Esos pesos en la vida los deberías mantener y trabajarlo con disciplina, porque a lo mejor, con toda seguridad, no, a lo mejor te va a llegar a fortalecer. Y en la vida sí hay pesos que tú sabes que no corresponden trabajar, pero esa diferencia hay que aprenderla. ¿Okay? Hay cosas que te duelen, pero para fortalecer. Y hay cosas que te duelen y sí tienes que abandonar. Eso te lo enseña el gimnasio.
Eso te lo enseña el gimnasio. Obviamente cuando entrenas bien, entrenas con compañía, entrenas con disciplina, igualito que en el escenario espiritual. ¿Ok? Y me parece increíble que esa visión, si me lo permiten, de que deberíamos aprender a reconocer ese esfuerzo, ese disconfort que fortalece y mantenerlo. Esa carga de trabajo que tú sabes que tienes que mantener porque vas a salir fortalecido. Y obviamente también reconoces esa carga que si tú sabes que si lo mantienes te vas a lesionar, tanto en el gimnasio como en la vida. ¿Sí? Nada, metí el gimnasio porque sí y por los músculos del Señor Shiva. Eso es lo que representa. Fíjense que los músculos de una iconografía hinduista no es de un hombre buen mozo. Miren toda la pequeña cosa, la pequeña enseñanza que trae, que puede traer. Y cuando una persona que ya tiene la enseñanza ve los músculos del Señor Shiva, es como si se le abriera todo un libro con todo eso. Y una persona que lo ignora, lo que ve es un señor medio desnudo con músculo. La ignorancia es osada. Y la estrechez mental evita que crezca.